digamos, ¿no? O aquellos que no han tenido, ¿no es cierto?, la oportunidad de hacer un seguimiento, etcétera, ¿no? Entonces, esperamos que sean todos ellos jóvenes, ¿ya? O sea, estamos con los dos grupos. Ahora ya es, ¿no? Responsabilidad de cada quien, si avanza la materia, no hace el seguimiento, la hace, ¿no? Somos apenas 15 estudiantes jóvenes, ¿no? Somos 15 estudiantes, 16 con el que acaba de llegar, ¿no? Y ya no vamos a recibir más, ¿no? Son 16 estudiantes, ¿no? Entonces, no creo que sean 16 estudiantes los que seguramente estaban esperando estas clases, ¿no? Eran seguramente otros, no sé. Pero jóvenes, no se puede llevar una asistencia, o sea, yo no llevo la asistencia. La asistencia es responsabilidad de cada uno de ustedes, ¿no? Para mí la asistencia, ¿no es cierto?, no tiene nota. La asistencia, jóvenes, por si acaso, no el que asiste está aprobado, ¿no? Tampoco quiere decir que el que no asiste está aprobado o reprobado, no tiene nada que ver. Es parte de la responsabilidad de cada uno, ¿ya? Pero se esperaba, ¿no es cierto?, de un grupo, por ejemplo, se supone que ahorita debía ser el grupo SI, ¿no? Y que tenemos más de 40 alumnos, pero tenemos 16 apenas, ¿no? A no ser que los otros hayan seguido, pero tampoco han seguido mucho, ¿no? Pero bueno, jóvenes, esa es la realidad, ¿no es cierto? Esa es la realidad, pero tenemos que seguir avanzando. La pregunta es, no sé si alguien tiene alguna duda del examen, ¿no? Espero que hayan verificado su examen, el recuperatorio, si es que había, ¿no es cierto? Ahí salió su nota también, que después la voy a ajustar a la nota global, el cual tenemos, ¿ok? Pero sin embargo, si hay alguien, pues se puede sacar de dudas, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando usted lo haya comprobado también, ¿no? Haya comprobado y recomprobado, había muchos ejercicios, o mejor dicho, muchas pruebas que se podía realizar y tener la certeza de que realmente el examen. Escucho por si acaso si alguien de los recuperatorios está acá y tiene algún reclamo. Bien, jóvenes, vamos a continuar entonces. No habiendo tal situación, vamos a comenzar. Les voy a refrescar un poquito y vamos a tener un avance relativamente rapidito o rápido en esta clase, ¿ya? Nos hemos quedado en operaciones, hemos hecho algunas operaciones, pero no todas. Vamos a ir viendo, por favor. ¿Ya? Ok, vamos a ver. Por favor, cualquier dato me interrumpen. Si hay alguna pregunta, con todo gusto le hacemos, ¿ya? Con todo gusto le hacemos. Ok. Después de ver una teoría, a ver, ¿dónde estoy? Primeramente voy a activar esto. Bien, jóvenes, después de haber visto una teoría, ¿no es cierto? Decía, después de haber visto una teoría, que la voy a hacer un poquito más acá, por ahí alguien quiere participar y verlo, ¿no? Hemos visto una teoría en la cual estamos viendo la definición de la clase número entero, ¿no? Entonces, este esquema de definición, mucho cuidado, lo hace Edward Jordan, ¿ya? Es el autor, por no decir es el padre, ¿no es cierto?, de lo que es la programación orientada a objetos, ¿no? De todo el enfoque orientado a objetos. Entonces, este esquemita de acá obedece, ¿no es cierto?, a algunos partes o componentes, ¿no es cierto?, el cual el primero es el nombre, NE, ¿no? El que va a la cabecera es el nombre de la clase, ¿no? El nombre apropiado que se pueda colocar, ¿no? Como una variable, que quiere decir, no puede haber espacios, caracteres especiales, ¿no? Entonces tiene que ser un nombre apropiado, ¿ok? En singular de preferencia, ¿no? Esa es la característica también, ¿no? Por decir número entero, no se puede decir números enteros, no. Es la definición de una clase, ¿no? Pero la clase profesor, la clase alumno, la clase aula, la clase pandemia, la clase lo que usted quiera, ¿no? Una clase, por favor, y en singular, regularmente en singular. El segundo bloquecito nos dice las propiedades, ¿no? Que son las características de esta clase.
Las características hablan sobre los datos, Pueden ser tan simples como esto, pueden ser compuestos. Más adelante vamos a ver compuestos, ¿no? El tercer grupo o el tercer bloquecito se presentan las operaciones, las propiedades y las operaciones, ¿no? Aquí lo pongo puntos suspensivos porque obviamente cada vez en el mundo real también, ¿no es cierto? Una vez que definimos ciertas operaciones, las desarrollamos, siguen apareciendo más y más operaciones. Entonces, donde hay que trabajar es más acá, ¿no es cierto? Y el último es el menú, ¿no es cierto? Sabemos que el menú son las reacciones, ¿no? Los estímulos para poder activar una o más operaciones, ¿no? Entonces, con un menú podemos nosotros, ¿no es cierto?, activar lo que se denomina, ¿no es cierto?, todas las, una operación o varias operaciones también, ¿ok? Hemos visto que para realizar las operaciones, por favor, para realizar las operaciones, que son pequeños programas bien definidos, ¿no es cierto?, llamados módulos, utilizamos la metodología del ciclo de vida clásico, ¿no? Entonces, la metodología nos dice cómo hacer un programa, ¿no? ¿Ok? El enfoque de acá nos enseña cómo hacer un proyecto, ¿no? La clase, ¿ok? La clase, en este caso, hemos atacado, hemos analizado, hemos diseñado y estamos desarrollando la clase número entero, ¿no? Pero ya para entrar en cada uno de sus operaciones, por más simple que sea, hemos ido nosotros trabajando bajo una metodología llamada el ciclo de vida clásico, ¿ya? Ese que tiene etapas de análisis, diseño modular, diseño del algoritmo, implementación, diseño de interfase, enlace, ejecución y documentación. ¿De acuerdo? Algunos autores lo dividen enlace en ejecución y tienen 8 pasos. No hay problema, eso no nos afecta, ¿ok? Una de las primeras operaciones, hemos dicho, ¿no es cierto?, sí o sí que hay que hacerlo, son las operaciones de cargar y descargar, ¿no? O sea, es lógico, en informática, jóvenes, donde manejamos nosotros información en computadoras, lo primero que tenemos que es cargar los datos a la memoria, ya sea la memoria RAM, por ejemplo, que carga la memoria RAM, ¿no? No estamos usando todavía memoria secundaria. No estamos usando discos, cintas, flash, ¿no? Para guardarlo, no. Toda esta operación de cargar, descargar, lo hacemos un momento dado, mientras el programa está en tiempo de ejecución, cargamos y probamos para el resto de las operaciones, ¿no? Pues el cargado y el descargado son operaciones básicas, ¿no? Son operaciones básicas, ¿no? Que nosotros tenemos que ir viéndola, ¿no? Tenemos que ir viéndola, ¿ok? Entonces, la operación de cargar no tiene lógica, decíamos. Una de las formas de cargar es que venga un dato, mejor dicho, acá un dato, y se le asigne a n. No hay que olvidarse que aquí la propiedad es n, o la característica, la única que tenemos es n. Y todas estas operaciones, cualquier operación que vayamos a trabajar, cualquiera, tiene que tocar esa n, tiene que tocarla. Si no la toca, está mal, está por demás. O no pertenece esa operación a la definición de esta clase. ¿De acuerdo? Eso es una de las características también que tiene que tener una operación. O sea, una operación, si pertenece a una clase, es que tiene que operar con los datos. Y los datos es la propiedad. Aquí tenemos un solo dato, pero podemos tener más de un dato, entonces al menos con una tiene que trabajar. O con todas, no sé, o una parte de ellas. Aquí como tenemos un solo dato, entonces cualquier operación, hasta el más mínimo, como por ejemplo cargar este dato a n, si n comienza en 0a, está tocando n. ¿Cuál es la operación? Muy simple de asignación, ¿no? Entonces esta operación dice, viene un dato, este es ya el diseño modular, este es el análisis, ¿no? Siguiendo los pasos de la metodología, diseño modular, viene un dato, ¿no? El proceso, claro, es tan simple que lo hace esto, pero no devuelve nada porque hay un cambio de estado. N estaba en 0, era un estado inicial, ahora después de esto n tiene 5, ¿no? Entonces tiene un dato válido, podríamos decir así. Es la operación de descargar, la lógica no tiene lógica, es simplemente asignar eso. La operación de descargar es toda la operación contraria. Si bien descargar nos dice, ¿no es cierto?, dónde podemos nosotros devolver el valor, no siempre es en la interfase.
en cualquier punto que se la quiera ver, cuál es el valor que tiene esta propiedad, ¿no es cierto?, o esta característica. Entonces nosotros utilizamos el proceso de descargar, que nos devuelva el valor, ¿no? Entonces, devolver este valor de acá, ¿no es cierto?, es que retorne su valor 5, ¿dónde? Donde nos llame, donde lo está necesitando, ¿no? Obviamente uno de los puntos de necesidad es la interfaz, es la ventana, ¿no? Pero puede también llamarse a otros puntos donde se quiera, ¿no? Donde yo necesito, digo, descargar y ahí me devuelve el valor y quiero operar con ese valor, quiero hacer algo con ese valor, ¿ok? Entonces, la operación de descargar no tiene ninguna entrada, nos devuelve este entero, ¿no es cierto? Como es simple, decimos es una función y lo hemos llamado descargar, ¿no? Y la operación o la lógica es tan simple como retornar eso. Hemos ido a más operaciones, por favor, hemos hecho una operación inmediatamente para comprobarlo, ¿no es cierto? El factorial de un número, ¿no? ¿Okay? Pero antes de venir acá o antes de seguir con esto, voy a ir con el otro contenido. Por favor, esto ya lo hemos visto rápidamente, lo hemos trabajado y ahora vamos a avanzar con más operaciones. Pero voy a esto de acá. Ya un poco analizando la clase entero, ¿no es cierto? Pero ya en operaciones, que es la parte, entre comillas, donde tenemos que trabajar con la capacidad de razonamiento lógico, ¿ya? Ahí donde tenemos que echar a andar nuestro diseño lógico, ¿ok? Y hay que conocer primero, hay que conocer, ¿no es cierto?, cómo se presentan las operaciones. ¿Qué quiere decir? Las operaciones en números enteros, podríamos clasificarlo en dos grupos, ¿no? En dos grupos. ¿Okay? Uno, que es el trabajo de las operaciones a nivel, todo el valor numérico. O sea, todo el valor puede ser tan pequeño como hace momento dado estábamos mencionando 5, o puede tener el año 2020, por ejemplo, ¿no? O puede ser mucho más grande inclusive. Entonces, cuando decimos hay operaciones en todo el valor numérico, quiere decir que vamos a operar con todo el valor. Si todo el valor es 5, vamos a trabajar con 5. Si todo el valor es 2020, vamos a trabajar con 2020, ¿no? Y entonces hay un montón de operaciones, este tipo de operaciones normalmente lo hemos hecho en introducción. Y también, obviamente, el otro grupo de operaciones. Pero ahora en esta clase, digo, en esta materia, profundizamos un poquito más estas operaciones, ¿no? Como por ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo básico, ¿no es cierto? Es verificar si un número es par, ¿no? Yo puedo decir si 5 es par, o puedo decir también si 2020 es par, o tus registros, si n tiene un registro de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? En algún momento dado yo puedo decir si ese registro es par o no es par, ¿no? ¿Ok? Lo mismo con estas operaciones impar, a pesar de que hay operaciones que al darnos un resultado, ya puede también el resultado ser para otro, o su opuesto, o su antónimo, ¿no? El impar, pero no siempre en todas, en muchas, pero no siempre en todas, ¿no? Es par, si te dice que es par, perfecto, y si te dice que no es par, se supone que es impar, por si acaso, ¿ya? El resultado falso del anterior ya te da esta respuesta, lo cual significa que tú no necesitas hacer un impar. Si no necesitas preguntar un número si es par, si te devuelve falso, quiere decir que es impar. Pero si te devuelve verdad, quiere decir que es par, ¿no? Entonces, o el múltiplo. Bueno, hay otro ejemplo. Un número múltiplo de 8 números, ¿no? Okay. Entonces, obviamente, este de acá engloba también, ¿no? Hay operaciones que engloban a otras operaciones. Por ejemplo, un número es múltiplo de 8 números, ¿no? En el de arriba hemos visto cómo sabemos si un número es par, si un número es divisible entre 2. ¿No? ¿Y qué es divisible, no es cierto? Si un número es múltiplo de 8 números. Pero no solamente va a ser de decir si es par, ¿no? Esta operación va a decir si este número es múltiplo de cualquier otro número. ¿No? Okay. Entonces, no siempre tiene que ser de 2, puede ser múltiplo de 3, múltiplo de 4, de 10, de 1000, de 100, no sé. ¿Ok? No, si un número es un múltiplo de otro. Esto no quiere decir, por favor, también en algún momento dado lo expliqué, hay operaciones, este número es múltiplo de otro número
Si fuera falso, no quiere decir que es un múltiplo, por si acaso. ¿Ya? No siempre es igual como estas otras operaciones. Entonces hay que diferenciar, porque una cosa es un número múltiplo y otra cosa es un número submúltiplo. No quiere decir que el opuesto de múltiplo es submúltiplo o el de submúltiplo es el múltiplo. No es así, por si acaso. A ver si más adelantecito lo miramos, esta operación. ¿Okay? Un número es primo, ¿no es cierto? Un número es primo. El opuesto puede decir que no es primo, eso sí. ¿De acuerdo? Si un número pertenece a la serie de Fibonacci, ¿no? Lo opuesto es que no pertenece a la serie de Fibonacci, ¿no? Por favor, todas estas operaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, tienen un común denominador. ¿Cuál es? Trabajar con todo el valor, ¿no? ¿Okay? Si un número pertenece a la serie de Fibonacci o no pertenece a la serie de Fibonacci. El factorial de un número, ¿no es cierto? Es una operación en la cual justamente, ¿no es cierto?, se tiene que trabajar con todo el valor numérico, ya sea pequeño, mediano o sea grande. Verificar si un número es Capicúa, ¿no? Y una serie de operaciones más, ¿no es cierto?, que se pueden ir presentando, pero con este común denominador, que es el trabajar con todo el valor numérico en un instante de tiempo, Y tenemos operaciones, el otro grupo de operaciones es a nivel de dígitos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Normalmente se presentan con códigos, con registros, con identificaciones, con matrículas, ¿no? Donde tenemos relativamente un valor grande, un registro, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, también he puesto el ejemplo de un código de teléfono, ¿no es cierto? Un código, el cual usted compra una tarjeta, hace la raspadita, ¿no es cierto? Y ese es obviamente un servicio prepago que se dice, usted compra. ¿Cómo quiere saber el código? Pues la raspa y ya tiene un conjunto de dígitos, ¿no es cierto? Y esos dígitos no son cualquier dígito, ¿no? Esos dígitos tienen una clave. Esos dígitos tienen que ser verificados. Y cuando usted se equivoca, ¿no es cierto?, en algún dígito, le dice, no, algo anda mal, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, tiene que verificarse. Ese tipo de clave se verifica, ¿no? Y ahí estamos entrando a un nivel de dígitos, con la clase número entero, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estos dígitos, no? Ir separando y operando de un dígito, de dos dígitos, de tres dígitos, dependiendo de la operación o de la aplicación, como quieras aplicar tú un número a nivel dígitos, ¿no? Algo que se puede presentar para una verificación inclusive, ¿no? Es el proceso de acumular dígitos, ¿no? De acumular dígitos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Okay. Inclusive el factorial de 5 decía, ¿no? Aquí está, pero bueno, no, perdón, no dejaremos eso, ¿no? Pero también, ¿no es cierto?, en el factorial es un proceso acumulativo, ¿no? ¿Ok? Claro que es una coincidencia que trabajamos con todo el número, pero vamos haciendo una forma regresiva, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Si quiero encontrar el factorial de 5, tengo que ir desde 5 hasta 1 en forma regresiva y multiplicando. Pero a nivel dígitos quiere decir que no solamente tengo que multiplicar, puedo sumar, puedo restar, puedo sincronizar más, menos, por, no sé, dividido, ¿no? O puede estar en una operación, ¿no es cierto?, un proceso acumulativo algo más compuesto, ¿no? Un poquito más compuesto, donde dice los dígitos en el denominador del término. Quiere decir, si este es un término, ¿no es cierto?, ya el término tiene varios elementos, no es aquí simplemente el término como un dígito, sino varios elementos, tiene un numerador y un denominador. Quiere decir que el dígito, ¿no es cierto?, está acá, ¿no? Por favor, 5, 4, 3, 2, 1, etcétera, ¿no? Bueno, y alguien dirá, profesor, ¿y de dónde la saca este 5, 4, 3, 2, 1? Por favor, estoy tomando el ejemplo de estos dígitos de acá, ¿ya? Y la forma que hemos visto, por si acaso también, bueno, y les digo, una de las formas más adecuadas de accesar los dígitos es en este sentido, ¿no? Así, de derecha a izquierda. Entonces, si nosotros miramos de derecha a izquierda, va a salir primero 5, 4, 3, 2, 1. Lo puse a propósito para entender, ¿ya? Pero no siempre el número tiene que estar en ese orden.
de ninguna manera puede ser este. Pero lo que doy a entender es que una de las operaciones de acceso de dígitos es de derecha a izquierda, ¿no? Así, 5, 2, 5, 2 y 2. Irá accesando así. Entonces, estos ejemplos de acá obedecen, ¿no es cierto?, a este ejemplo de acá. ¿Ya? Hemos ido sacando 5, 4, 3, 2 y 1. Y podemos hacer operaciones. Podemos discriminar, ¿ya? O sea, cuando nosotros manejamos acá algo muy importante, dígitos, estamos manejando un conjunto de elementos, ¿ya? Este 5 viene siendo un elemento, este 2 viene siendo otro elemento, este 5 viene siendo otro elemento. Entonces, cuando nosotros manejamos dígitos, ¿no? Por si acaso, estamos manejando un conjunto de elementos, ya sea que accesemos de 1, de 2, de 3, lo que se quiera, pero ya son elementos de un conjunto, ¿no? Entonces nosotros podemos discriminar. ¿Qué quiere decir? Contar o acumular, ¿no es cierto? Pues no sé, algunas otras operaciones más, ¿no? Dígitos pares, por ejemplo. Ah, solo voy a tomar los pares, ¿no? No voy a tomar los impares. Entonces, a medida que yo voy sacando, ¿no? Digo, este es par, no, no la tomo. Este es par, sí, opero. Este es par, no. Este es par, sí, operamos. Este es par, no. Podemos ir operando, discriminando, contar o acumular, ¿no es cierto?, dígitos pares, impares, múltiplos, inclusive dígitos primos, dígitos de Fibonacci. Y a estas operaciones acá, ¿no es cierto?, inclusive pares, impares, múltiplos, son operaciones de acá, ¿no? Cuando yo separo un dígito, por ejemplo, acá lo separaré un poquito más, el 5, ¿no es cierto? Por favor, aquí. Ok, disculpe. ¿No? Separo este 5 de, ¿no? Cuando estoy queriendo trabajar a nivel dígitos y separo el dígito, ya sea de 1 o de a 2, este dígito también es un número entero, ¿no? Y puedo ir a verificar si este dígito es par, es impar, es primo, es de Fibonacci, es Capicúa, es múltiplo, no sé. O sea, fíjense que las operaciones de acá, ¿no es cierto?, a nivel dígito pueden requerir de operaciones de estas. Entonces, lo cual significa, ¿no es cierto?, que primero es bueno aprender esto y después estas operaciones. Y estamos en esa secuencia, ¿no? En esa secuencia. Dice acá, ¿no es cierto?, podemos también hacer búsquedas, ¿no? Buscar un dígito en un número, ¿no? Por ejemplo, el 6 se encuentra acá, no, falso. ¿No? Yo puedo buscar un dígito. Ay, ¿será que hay un dígito primo? ¿Será que hay un dígito múltiplo de algún otro número? ¿Será que hay un dígito de Fibonacci? ¿No? Puedo hacer búsquedas. Como es un conjunto, ¿no es cierto? Recuerden ustedes la teoría de un conjunto. Buscar si un dígito, ¿no es cierto?, está en un conjunto, es la operación de pertenencia, ¿no? Pero no solamente puedo hacer con búsquedas, ya puedo hacer encontrar la intersección, la diferencia, ¿no es cierto?, la unión, ¿no?, una serie de operaciones, la diferencia asimétrica, etcétera. Puedo aplicar, ¿no es cierto?, operaciones con la teoría de conjuntos, ¿ok? Y podemos seguir haciendo más operaciones, verificar si todos los dígitos son pares, impares, múltiplos. Aquí es otra forma de verificación, ¿ya? Pero dice, tiene llamaremos así, un término muy importante de verificar todos los dígitos. Todos son pares, todos son impares, todos son múltiplos, todos son iguales, todos están ordenados, ¿no? Como por ejemplo, ¿todos son iguales? Sí, todos son iguales, ¿no? No interesa si es 2, o es 3, o es 5, pero todos son iguales, true. Y si uno de ellos no es igual, falso. ¿Ok? Bueno, y hay operaciones, hemos dicho, me gusta jugar con los dados a mí, por si acaso, ¿ya? Hay un juego de dados, ¿no es cierto?, donde yo tengo, ¿no es cierto?, 5 dados y nosotros vamos verificando, ¿no es cierto?, esos 5 dados representan 5 dígitos, ¿no? ¿Qué tal si nos sale esto, los 5 dígitos iguales? Eso se llama la grande, ¿no? ¿Qué tal si nos sale, ¿no es cierto?, 4 dígitos iguales de cualquier dígito, por ejemplo, el 2, ya me importa. Ah, ese es el póker, ¿no? ¿Qué tal si nos sale este otro, ¿no es cierto? Por favor, aquí hay el 5 que se repite 2 veces y el 3 que se repite 2 veces también, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este de acá de dígitos, de 5 dígitos,
que se limita el número de dígitos para el juego de dados a 5, ¿no es cierto? Entonces se puede decir que son dos pares, ¿no? La mejor jugada acá es dos pares. ¿Cuál? El 5 es un par y el 3 es otro par, ¿no? Y el 2 nada que ver. Justamente el que 2 sea distinto de los otros hace que esta jugada sean dos pares. Yo puedo verificar, son dos pares, ¿verdad? Son dos pares, ¿no? Puedo verificar grande, es la grande, ¿no? Es poca, es poca. Es escalera, escalera, ¿no? Es una trica, etc. Entonces, bueno, es un ejemplo, lo que quiero dar a entender es acá, que con los dígitos, controlado así como por ejemplo 5 dígitos, que puedo hacer el juego de dados, no sé, puedo hacer muchas operaciones, muchas, ¿no? Puedo hacer juegos. Este es un ejemplo, hacer un juego de dados. Se puede hacer muchos juegos, ¿ya? Eso es lo que me da a entender. No es que el profesor Moyo dio un ejemplo de juego de dados y nada más. No, se puede hacer de muchos ejemplos de juegos, ¿ya? O sea, especialmente este tipo de juegos, ¿no es cierto? El de dados es un juego al azar, ¿ya? Entonces quiere decir que al azar, valga el término, ¿no es cierto?, genera esto, ¿no? Es igual cuando usted lanza 5 dados, no sabe qué números va a salir y supóngase que salió 2, después otro 2, 5 y 5, o digo 2 y 2, ¿no? O puede salir todas, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí también en este juego de dados, el cargado es como un lanzamiento, es un número al azar, ¿no? El lanzamiento o el cargado que se hace en este juego ya no es cargar un numerito, ¿no? Sino es cargar 5 dígitos en forma randómica. Así. Y no sabemos qué dígitos, pero esos dígitos están controlados entre 1 y 6, no puede ser cualquier dígito, no puede haber 0, por ejemplo, no puede haber 7, ¿no? O más que 6 no puede haber. Entonces se hacen juegos, lo que quiero dar a entender es que se hacen juegos. Y muchos juegos que ahorita vamos a jugar, jóvenes, ¿ya? Vamos a hacer un jueguito, a ver, un juego sin programa, ¿ya? Y ojalá podamos hacer esos programas también. Pero por favor, este también tiene una capacidad de, llamaremos así, de cálculo matemático, ¿ya? Vamos a seguir, por favor, simplemente es una idea de que se puede hacer juegos, no solamente con 5 dígitos, pues con los dígitos que tú quieras, pero limitado a un número entero. Eso es importante, ¿ok? Hemos visto algunas operaciones y cómo se comienzan las operaciones, ¿no es cierto? Se comienzan las operaciones conociendo las operaciones elementales de un número entero, ¿no? ¿Cuáles son esas operaciones elementales y propias de un número entero? El mod y la división, ¿no? Que en este lenguaje se maneja mod y se maneja barra inversa, ¿ok? Así es. ¿Y qué significa eso? Simplemente que el mod encuentre el residuo, ¿no? El residuo. ¿Okay? Cuando yo tengo un número, digo mod 2, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2020 mod 2, estoy encontrando el 0. Hace la división, por supuesto, el procesador encuentra el cociente, que sería 1010, ¿no? 1010 por 2 es 2020, al 2020 0, ¿cuánto de residuo tiene? 0, ¿no? Se llama residuo, ¿no es cierto? Módule en inglés, ¿no es cierto? Pero quiere decir residuo o resto, ¿cuánto resta? Pero cuando el resto es 0, quiere decir que es una división exacta, ¿no? Es una división exacta que de este número dividido entre este otro número. ¿Okay? Entonces, cuando el residuo es 0, ahora hacemos la interpretación, ¿no es cierto? ¿Y qué significa, profesor? Ahora sabemos que es un residuo. Ahora le daremos la interpretación. ¿Y qué significa que es exacto? Quiere decir que es múltiplo. Ajá. Y cuando un número es múltiplo de 2, en este caso, ¿no? Múltiplo quiere decir que es exacto, ¿ya? Que tiene resto 0. Si un número es múltiplo, ese número es par, ¿no? Entonces yo puedo decir, si su residuo es 0, puedo verificar, sacando aquí está el residuo, y puedo decir true. Esa es una forma de verificar, ¿no? Verificar si un número es par. Por ejemplo, sea 5. 5 entre 2, el resto es 1. Estoy sacando el residuo así, con esta operación. Y yo luego pregunto, ¿el residuo es 1? Sí, falso. Muy bien. No es par. ¿Ok?
O puedo decir, si no es igual a 0, es falso. Jóvenes, ¿no? O sea, hay que darle sentido a la operación. Así, matemáticamente es frío. Nos da 0 o nos da diferente de 0, ¿no es cierto? ¿Tienes esto o no tienes esto? Sí, pero ¿qué significa eso? ¿No es cierto? ¿Okay? La otra operación, esta de la división, por favor, en otros lenguajes es el div. También el modo en otros lenguajes es el porcentaje. ¿Ya? Esta otra barra inversa, la operación quiere decir de división, ¿ya? Div. ¿Qué encuentra esto? El cociente. Es una operación que te devuelve el cociente. Esto, ¿no? Profesor, y aquí arriba no nos devuelve. No, el procesador lo tiene el cociente, pero lo que nos devuelve es esto. Y aquí es con esta barra, ¿no es cierto?, inversa, por si acaso, no es la barra normal, ¿no? Es la barra, la otra. ¿Okay? Entonces, quiere decir que encontramos el cociente. ¿Cuánto es 10? Eso nos devuelve. ¿Y qué está haciendo? Obviamente, ¿qué está haciendo entre 2? Pues está, como su nombre lo dice, lo está dividiendo entre 2. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con este número? ¿No es cierto? Si el número no es exacto, así como este, ¿no es cierto?, tienes esto, igualito, lo divide entre 2 y el resultado es 2, ¿no? Entonces, este cociente. Okay. ¿Y qué está haciendo, no es cierto? Pues está sacando la mitad, y como tiene que sacar una mitad, entre comillas, sin decimales, entonces el resultado es 2 exacto. No hay que confundir con esta otra división, por si acaso, muchachos. Fíjense, esa es la división inclinada, ¿no es cierto?, hacia, si usted quiere, hacia arriba, ¿no? Superior derecha. Y este es inclinada hacia la izquierda, superior izquierda. Esa es la base normal. Profesor, pero un entero no se puede dividir entre 2 con este. Claro. Y el resultado te va a salir 2.5 o 2,5, dependiendo cuál estés manejando como símbolo de decimal, ¿no? Entonces no hay que confundir. Y esto aquí, ¿qué me da? Me da exactitud, ¿no? Me da exactitud, ¿no? Aquí no, me da, llamaremos, la parte entera, ¿no? Y hay un resto que lo estoy, entre comillas, lo estoy descartando el resto, ¿ok? Y aquí no, estoy trabajando hasta con su resto y estoy haciendo una división exacta, ¿ok? Entonces, esta es una división exacta, esta es una división entera, ¿no? Enteramente, no, dejamos los restos y nos quedamos con 2 partes, así, más o menos, ¿ok? Pero no solamente sirve para estas cosas, para muchas cosas más, ¿no? Especialmente a nivel dígitos, vamos a utilizar mucho el mod y el div. A nivel decía, estas operaciones de acá, o sea, a nivel dígitos, ¿no? Ahí es mod, div, ¿no? Es más, hasta nos vamos a fatigar, si es posible, haciendo operaciones de mod, div, ¿no? Así es, ¿ok? Entonces, jóvenes, decía, se puede verificar ya haciendo una operación en concreta, ¿qué quiere decir? Siguiendo la metodología, ¿no es cierto?, que la metodología de programación, ¿no? ¿Cómo puedo hacer una de esas pequeñas operaciones? Pues ya lo has entendido, ¿no es cierto? Por ejemplo, verificar si un número entero es par, supóngase que n es 2020. Aquí ya no tienes que decir cargar, por favor. Se supone que ya hemos hecho la operación de cargar y tenemos la operación de descargar. Y el resto de las operaciones, recordando un poco el esquema, por favor, jóvenes, decía, una de las operaciones básicas es cargar y descargar. Y el resto de las operaciones ya no va a comenzar de cargar, ¿no?, ni descargar. Se supone que ya tenemos esa operación de cargar y ya directo voy a hacer, ¿no?, y estoy aplicando la metodología, ¿no? ¿Okay? Claro que para cargar, aquí está, lo hemos visto rápido, y descargar también hemos utilizado o hemos aplicado, mejor dicho, la metodología de programación, ¿no? Entonces estábamos en esto, por favor, ese de ahí que quede nomás, ¿no? Estábamos acá y decía, ¿cómo se concreta esa operación? Es igual que el cargar, descargar. Se supone, pero que ya está cargado el número, ¿no? Supóngase que yo tengo un n con un número válido, ¿no? ¿Y cómo sabemos si es par? Pues encuentro el residuo. Y pregunto, si el residuo es 0, entonces verdad, y si no, es falso, ¿no? Listo. Si no es verdad, quiere decir que es falso, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues simplemente hago la operación, así como me dicen. La lógica está acá. Y después de encontrar el residuo, ¿qué hago?
por favor, la lógica es cuestión de secuencia de orden, ¿no? Entonces usted siempre en una instrucción, en la idea que tenga, ¿no es cierto? Usted dice, ¿qué sigue? ¿Qué viene a continuación? ¿O qué se requiere previo a esto? En algunos casos, para darle orden de secuencia a las instrucciones. ¿Qué viene después? Después de haber encontrado esa otra operación, ¿qué viene luego? ¿No? Okay. Entonces siempre vamos hacia adelante, ¿no? Ese hacia adelante es ir de arriba hacia abajo, aquí. ¿Ya? Esa secuencia es un orden regular. La lógica es de arriba abajo, se dice así. ¿Okay? Escribiendo igual, es de arriba abajo, ¿no? En inglés es top down. ¿Okay? Entonces, jóvenes, después de encontrar el residuo, ¿cómo sé? Aquí nos dice, no, según nos verifica si el residuo es cero. Ah, si R es igual a cero. Ah, y si es verdad, entonces tengo true, resultado true. Y si no es verdad, no sé, me voy por el otro camino, digo B es falso. Ah, no es verdad. Y después de que termine el sí, ¿no es cierto? Que tiene alternativa por verdad, por falso, después de que termine por cualquiera de esos caminos, tenemos el resultado. Después del final, del alcance del sí, decimos retornar B. Por favor, esa B es la misma, ¿ya? Entonces decimos retornar B y esa B es el resultado, si es verdad o falso. Claro, nos hemos saltado, por favor, la caja negra, ¿no? Disculpen, el diseño modular. Pues si yo tengo un número, ¿no es cierto? No necesito más entrada, ¿no? Porque de este número yo estoy sacando si es par o no es par, si es verdad o no es verdad. Y lo llamo verificar par. Como la salida es un dato elemental, booleano, entonces yo digo, este es un módulo de tipo función. ¿Ya? Entonces, en un módulo es una función cuando devuelve un solo valor. Entonces, aquí va a devolver true o va a devolver false. True si es par, false si es impar, ¿no? Entonces, por favor, fuera de ese número se necesita algún otro número o algún otro dato, más que número. No, no se necesita. ¿Cuál es la salida? Un booleano. Quiero saber si es o no es. Entonces, por favor, esta es una función y le damos un nombrecito, ¿no? ¿Ok? Entonces, jóvenes, este es el diseño modular. El diseño modular, una vez más recordando, define entradas, salidas, tipo de proceso, ¿no? ¿Qué se necesita fuera de la propiedad? Fuera de la propiedad, ¿qué se necesita? Nada. ¿Y cuál es mi salida? Me voy a es un booleano, aquí está según mi análisis, es un verdad o es un falso. Ah, muy bien. No hay más salida, no hay más. Ah, es una sola, ¿no? Y además este es elemental, ¿no? Entonces decimos, ¿no es cierto?, que es una función. Una función. Y este es el desarrollo de la lógica. Pero esta lógica que es tan básica puede ser una sola, así como esta. Como profesor, ¿no es cierto? Pues este residuo, ¿no es cierto? Este R es este n mod 2. Yo lo puedo traer directamente acá. N mod 2 es igual a 0. Pero a su vez, como este me devuelve, por favor, en una condición, en un if, siempre el resultado es un booleano, ya sea verdad o falso. Ah, entonces puedes retornar todo el resultado. Lo que hace aquí es una evaluación de la expresión. Este igual no es una asignación, es una relación porque no está al principio de una expresión. Y además retornar no asigna, devuelve, ¿no? Entonces dice, aquí lo que va a hacer es primero n mod 2. Ah, está haciendo esto, n mod 2. Y está encontrando temporalmente el residuo hasta aquí, hasta ahí, ¿no? Así es. Es lo primero que hace. N mod 2 está encontrando el residuo. Una vez que tienes residuo, está comparando, es igual a 0. Ah, está haciendo esto mismo. Y como esta es una comparación, no sé, que aquí también, ese devuelve un resultado, si es verdad o falso, ¿no? Todo eso, ya esta comparación, con esta comparación. Entonces, este residuo, estoy diciendo, si fuera 0, es igual a 0, si es verdad, va a retornar verdad. Y si este residuo de acá no es 0, es igual a 0, está preguntando. No, antes va a devolver falso, retornar falso. Entonces, esta operación, así, en un solo saque, valga el término, está haciendo todo esto. Todo eso. ¿Que se puede hacer así, profesor? Sí. ¿Cuál de esos es mejor? Cualquiera. Obviamente esto. Así es. Aquí estoy. ¿En qué sentido es mejor? Ya no estoy utilizando una variable Z. Ya no estoy utilizando una variable B, la booleana, ¿no? ¿Ok? Estoy optimizando dos variables.
¿ok? Y lo único que aquí tengo que saber es saber muy bien la evaluación de expresiones, ¿no? O saber hacer una factorización, como quien dice, esta variable R representa esto, ¿no? Usted sinónimo lo ve acá, ¿no? Ah, y el resultado es un booleano, ah, puede devolver un booleano porque esta es una función. Entonces, jóvenes, estoy haciendo el paso 1, 2 y 3, análisis, diseño modular, diseño del algoritmo, ¿no? Entonces, ya el resto de los pasos de la metodología, ¿no es cierto? Por favor, la metodología está en otro lado, ¿no? Los pasos de la metodología, ¿no? Decía, análisis, diseño modular, diseño del algoritmo es lo que nosotros trabajamos, donde aportamos nuestro conocimiento. Ya la implementación, muy poco, es conocer el lenguaje de programación, ¿no? Es diseñar la ventana, es como enlazar y como coser, y finalmente es como documentar. Que la documentación es lo mismo como estamos viendo esto acá. Claro, con un formulario especial, ¿no? Entonces, jóvenes, hasta el paso 3 es nuestro trabajo, ¿no? Como ingenieros informáticos de sistemas, o si usted tiene el nivel técnico, ¿no es cierto? Ya sea técnico, medio, superior, pero sabe programar, su aporte es hasta acá. Así es. Esto no tiene mucho, no tiene mucho requerimiento de, llamaremos así, de sabiduría, ¿no? No. Solamente es ir a conocer un poco y listo. Pero aquí, claro, que las operaciones así sencillas, aquí se necesita mucha inteligencia, ¿no? ¿Ok? En esos 3 pasos se necesita inteligencia, ¿no? Y la inteligencia para, obviamente, diseñar más que todo una lógica, ¿no? Una lógica, ¿ok? En ese sentido, vamos jóvenes trabajando, ¿no? He hecho, por ejemplo, verificar si un número es par, ¿no? Verificar si un número es múltiplo que engloba, ¿no? ¿Qué es un número múltiplo? Pues tengo un número, ¿no? Y tengo otro número, ahora ya no es 2, es cualquier otro número. Ya puedo trabajar con 2 números. Se supone que, por favor, ¿no? Si yo voy a estar trabajando cualquier operación con un número, ¿no? Y ya necesito otro objeto, otro número. Se dicen objetos de acá, ¿no? Obviamente, el que va a llamar, ¿no es cierto?, a una operación, también es un objeto que tiene esta n, ¿no? ¿Ok? Y ahora requiero otro objeto, ¿no? Verificar si un número es múltiplo de 8 quiere decir que se va a trabajar con 2 objetos. Todas las operaciones que hemos visto, las operaciones de cargar, descargar, verificar si un número es par, ¿no? Por favor, se tiene que trabajar con un objeto, ¿ok? Entonces, esta definición de clase, porque ahorita seguimos en la definición de clase, obedece a cualquier objeto. Estamos pensando que algún objeto tiene un número y estamos trabajando, o puede tener este número. Un objeto tiene esta definición, ¿no? Esto de acá, ¿no? Así. Un objeto cualquiera de esta clase va a tener un n y puede acceder a cualquier operación. Ese es un objeto. Y un objeto es el que va a activar la operación. Pero nosotros no estamos pensando en un objeto, sino para cualquier objeto. ¿Okay? Obviamente es para cualquier objeto también. Pero no, por sí misma la clase no se activa. Quien le da vida, ¿no es cierto?, es el objeto. ¿Ok? En algún momento dado, ¿no es cierto?, decía, esto es como un plano de una casa. ¿Ya? Es un plano de una casa. Pero no deja de ser un plano. Cuando tú ves una casa, cuando este plano, ¿no es cierto?, se ejecuta. ¿Y cómo se ejecuta? Ah, se construye una casa en base a este plano. ¿Okay? ¿No? Entonces, jóvenes, y con ese plano no solamente puedes construir una casa, puedes construir muchas casas, pero de esta clase, así como está definido, así como está diseñado, si tú quieres. ¿Ok? Entonces, el que le da vida, ¿no es cierto?, llamaremos así a una clase, son los objetos, ¿no? Entonces, nosotros ya inicialmente pensamos, ¿no es cierto?, o asumimos que tenemos una clase que va a activar a todas las operaciones, cualquier clase, no solamente una, varias. Pero inicialmente tenemos que pensar en un objeto que va a ser definido bajo esta clase y cualquier dato va a activar cualquiera de estas operaciones. ¿Ok? Pensamos inicialmente, ¿no? Ahorita lo vamos a mirar, por favor, jóvenes, esa parte, ¿no? Entonces decía, ahora nos venimos otra vez acá, ¿no es cierto? Estoy siguiendo la metodología de programación ya con las operaciones, verificar si es par,
verificar si es múltiplo, ¿no? Aquí donde yo necesito dos objetos. Ahorita lo miramos esto, que ya está hecho por si acaso, ¿no? Entonces, ¿cómo saber si este número es múltiplo? Lo mismo. N, ahí está, esa N es esta, ¿no? Y cuando yo tengo que trabajar con el otro objeto, por favor, aquí el otro objeto tiene que venir con un identificador. Póngale un identificador cualquiera. Por favor, no siempre tiene que ser no, póngale A, B, C, lo que usted quiera. Pues yo lo estoy colocando no, de número, ¿no? Entonces, este no, que es otro objeto, también tiene N. Y este profesor va a ver, este tiene un objeto va a activar esta operación y ese objeto que activa esta operación es esta N que tiene. ¿Ya? Ahorita lo vamos a mirar desde el lenguaje de programación. ¿Ok? Entonces dice, no es un objeto formal. ¿Ya? Es otro objeto. ¿Ya? Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Estoy manejando, bueno, ahorita lo vamos a mirar en el lenguaje. En realidad, en el lenguaje, cuando yo defino un objeto, va a ser N1, y voy a definir otro objeto, mejor dicho, declarar otro objeto, va a ser N2. ¿Ya? Entonces, este objeto va a llamar, quiere decir que tiene esta N, y tengo que enviar este otro objeto, porque un objeto activa a la operación. Y como requiere de otro objeto, entonces tiene que venir otro objeto. Entonces, desde donde yo la llame, valga el término así, ¿no? Donde yo la llame a esta operación, tiene que haber dos objetos. Uno que active la operación, ¿no? Y el otro que venga como segundo dato acá para hacer la operación. N1 y N2 son objetos reales de la clase entera. Así es, ¿no? En realidad, ¿dónde están los objetos? En algún lado están declarados así, ¿no? Y están llamando a esta operación es formal, ¿ya? Es formalismo, ¿qué quiere decir? Es como un plano, es un diseño que hay que ejecutar. En un plano te puede decir, oye, vas a, no sé, ¿no? Vas a levantar el edificio a tal altura, con tanta resistencia, vas a necesitar tanto de material, etcétera, ¿no? Te dice. Entonces tú desde acá ya estás diciendo, haga esa operación con estos dos objetos. ¿Okay? Ahorita lo miramos. Pero nosotros no pensamos todavía acá en esto, no pensamos, sino solo pensamos que tenemos un n de algún objeto, ¿no? Y viene otro n de algún otro objeto. Y aquí lo llamo nu, porque no se puede manejar nn. Suena hasta ilógico en programación, ¿no? Con una idea básica de lógica, no podemos tener nn. Por más que este sea mayúscula, minúscula. Por favor, en este lenguaje es lo mismo. N mayúscula, minúscula es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo saber yo si este número es múltiplo de otro número? Ah, se hace así. N, cada vez que tú vas a referirte a este valor, solo utiliza N. Y cuando te quieras referir a esta otra N del otro número entero, utiliza el prefijo nu. Ah, nu.n. Entonces tengo que dividir esta N entre nu.n. O también se puede decir nu.descargar, que te devuelva su valor. Así. También se puede, ¿no? Por si acaso. Entonces, una vez que yo encuentre el residuo, estoy dividiendo 20, digo 2020 entre 2, ¿no? El residuo es 0 y me va a volver true. Es múltiplo. Este número 20 es múltiplo de este número 2. Entonces, una vez entendido que es parecido al par, ¿no es cierto? O impar. Entonces, yo tengo como entrada, tengo nu, por favor, aquí está mal, debería de ser así, disculpe. Ese nu no es una variable simple. Dios, miren, el lenguaje, el Word lo cambió, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese nu es una entrada de un objeto. ¿Ya? Por favor, cuando usemos llavecitas, así quiere decir que es un objeto, que no es una variable simple. Si entra simplemente así, sin la llave, es una variable simple, ¿de acuerdo? Un entero simple. Pero aquí este no es un entero simple, es un objeto que tiene, obviamente, como cualquier otro objeto, ¿no? Tiene esta propiedad, ¿no es cierto? O sea, recordando un poquito, tiene todo esto, ¿no? Así es. Ahorita lo miramos, jóvenes, ¿no? Ahorita lo miramos. Entonces, jóvenes, decía, ¿no es cierto? Pues una vez que yo haga esta operación, igual sé si es verdad, si es exacto o no es exacto. Si un número, ¿no? Sacando el residuo entre otro número es exacto, que es decir, residuo 0, es múltiplo.
y si no, no. ¿Ok? Entonces, la lógica es simplemente lo mismo que el par, impar, ¿no? O puede ser en un solo saque. Así es. ¿No? ¿Ok? Eso es una operacioncita más larga. Voy a recordar, por favor, estas operaciones ya están hechas, disculpen, ¿ya? Algunas operaciones ya las hemos hecho. Entonces voy a terminar con esta parte de acá mostrando el lenguaje de programación, ¿no? Ok, a ver. ¿Y dónde está? Mejor me iré directamente a... Permítame. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Si no hay ninguna. Bien, vamos a continuar, jóvenes. Permítame sacar el lenguaje para ver esto. Ya, permítame sacar el lenguaje de programación, que ya hemos avanzado. Ya hicimos algo también, ¿no es cierto? Esto inclusive casi ya lo estoy repasando y luego avanzaremos un poquito más. Estábamos aquí. ¿Dónde están aulas virtuales? Aquí tenemos de programación, ¿no? Y tenemos proyecto de la clase entero, ¿no? Así es. Listo. Esperamos un poquito, jóvenes, esperamos un poquito que se cargue esto, ya, esperemos que se esté cargando. Mientras se carga esto, jóvenes, mientras se carga esto, ya, a ver, voy a ver cómo anda su memoria, ya. Voy a ver cómo anda su memoria, muchachos, su velocidad de operación, de cálculo aritmético. Aquí. Ah, dejaremos un momentico esto, dejaremos, ya, ahícito, voy a dejarlo en blanco mi pantalla, ya. A ver, jóvenes, por favor, atención. Voy a ver su cálculo aritmético, ¿ya? Su cálculo aritmético. ¿Qué quiere decir aritmético? Operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, ¿ya? Pero como son números enteros, ¿de acuerdo? En algún momento dado puedes utilizar operaciones, ¿no?, propias de los números enteros también. En algún momento dado puedes utilizar el mod, puedes utilizar el div, ¿ya? Puedes utilizar, no sé, lo que tú quieras, pero todas las operaciones aritméticas, pero no te olvides del mod y el div, ¿ya? Por favor, lo que hemos visto. No lo hemos visto, bueno, algunos ya saben qué es el factorial, inclusive se puede utilizar el factorial, etc. A ver, vamos con las operaciones aritméticas. ¿Qué quiere decir? Con suma, resta, multiplicación, división, el mod, ¿no es cierto? Y el div, si usted quiere, no sé. Hagamos algunas operaciones como esta. Supóngase que yo tengo 5 dados, ¿ya?, y me aparece esto. Dios, mal. Me aparece esto. 1, 2, 3, 4, 5. No, este no me aparece. El 1. Listo. Jóvenes, ahí hay 5 dados. Por favor, quiero el primero que me responda. Active, por favor, su micrófono. Al primero que me diga, por favor, ya, pero rapidísimo, ¿cuánto suma esos dígitos? ¿Cuánto suma esos dígitos? 21. 21.
Muy bien, vamos a verlo, muchachos. Alguien me dijo 21, ¿no? Ahí voy, jóvenes, un segundito. ¿No? Aquí cuánto tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo 6 más 5, ¿no es cierto? 11 más 10, 16, 20, 21, ¿no? Es 21. Así es. Por favor, esa operación usted debería decirlo de volada, ¿no? Así es. Ahora, hay formas de cómo hace usted, ¿no es cierto? Hay formas de cómo hace usted. O sea, nuestra mente está acostumbrada, jóvenes, ¿no es cierto?, a buscar múltiplos de 5, de a 10, ¿no? O sea, entonces, seguramente su compañero, no sé, seguramente digo, estoy pensando, ha debido buscar este 5 más 5, ha debido decir 10, aquí hay otro 6 más 4, 10, 21, 21, no sé. O tenga una capacidad así de arrastre, ¿no es cierto? 5 más 6, 11 más 5, 16, ¿no es cierto? Más 4, 20, más 1, 21, puede ser. Puede ser. ¿Quién es el que dijo 21? Yo dije, Apellido, apellido. Rapu Peña. ¿Perdón? Rapu Peña. Rapu Peña. Sí, Ya, usted es de la materia, ¿no, hija, o no? sí, ¿Está bien escrito? sí. Ya, gracias. Muy bien. Vamos a darle un punto a su compañera. A ver, muchachos. Siga Rapu Peña y otros más, ¿no? Vamos a ver, por favor, disculpen ahora, ya no que no sean daditos, que sean otitos más, ¿ya? ¿Ok? Hombre. Al primero que me diga cuánto es. 32, ingeniero. Dios, muchachos. 32. 32. A ver, vamos a ver si es 32. No sé. A ver si... ¿Es 32? Es suficiente. 32. Ya alguien dijo primero 32. Vamos a verlo si es 32. ¿No es cierto? ¿Ok? Yo no sé cómo hizo su compañera. ¿No es cierto? Pero yo podía haber pensado en este 6 y más 6, 12, porque tengo otros 6. Más 8, 20. 27, así, 32, ¿no? O sea, hay que ir por los dígitos en los cuales podemos encontrar múltiplos de 5, de a 10, ¿no? Nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. ¿Okay? ¿Qué me dijo 32? Yo, ingeniero. Rapu de Rapu de nuevo. nuevo. Ya, creo que Rapu, vamos con 2 puntos. Vamos a ir colocando acá. 1, 1. Muy bien. Ahora, jóvenes, ahora sí va a haber con los daditos. Hagan de cuenta que son daditos, ¿ya? Pero igual, sean dados o no sean dados estos dígitos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. 2, 3, 2, 3 y 4, por decir. ¿Ya? Y yo digo, por ejemplo, a ver, ¿qué puedo decir? El número 5, quiero que me saquen un número 5, ¿ya? Un número 5, pero tienen que entrar en la operación todos los dígitos. ¿No? Usted me puede sumar, multiplicar, dividir, encontrar el residuo, no sé lo que usted quiera, pero sáqueme tocando todos los dígitos. Yo quiero, por favor, un 5. Quiero un 5. Usted me dice, por ejemplo, 2 por 3 más 2 menos 3 más... No sé. 2 por 3 más 2. 2 por 3 por 2 menos A ver, 3 jóvenes, no escucho bien, tienen que estar bien cerca a su micrófono, ¿no? O sea, que se escuche muy bien. Sería 2 por 3 por 2 menos 2 3 por 3 por 2, menos 3 menos 4. perdón. Menos 3 menos 4. Listo. A ver, seguiremos esa secuencia. 2 por 3, 6, ¿no es cierto? 6 por 2, 12. ¿No? 12 menos 3.
9. ¿Estamos bien? Menos 4, 5. Ah, es una forma. No, así es. Hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, una podía haber sido, por ejemplo, ¿no? Miren, no siempre hay que ir en secuencia tampoco. La cosa es que hay que tocar todos los dígitos. Es otro rigor el ir en secuencia, es otro rigor. ¿Ya? Alguien podría haber dicho, por ejemplo, yo voy a dividir 2 dividido entre 2. Así. ¿No? Y 3, ¿no es cierto? Hubiera dicho, por ejemplo, ¿no es cierto? Y puedo hacer 3 menos 3. Ah, y solo me queda el 4. Entonces podría haber dicho, por ejemplo, 2 entre 2 es 1. ¿No? 3 menos 3 es 0. A ese 1 lo voy a sumar más 4. Más 4. ¿No? O si usted quiere, sumamos todas. 1 más 0 es 1, más 4 es igual a 5. ¿No? ¿Sí? O sea, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas. ¿Okay? Hay muchas formas de hacerlo. O si usted quiere, hubiera hecho 3 entre 3, ¿no es cierto? Y 2 menos 2, no sé. Hay muchas. Inclusive puede sacar el factorial, puede sacar raíz cuadrada, ¿no es cierto? Puede sacar el valor absoluto, ¿no? Jóvenes, aunque no crean, ¿no? Así es. Por favor, disculpen. Este jueguito de acá, ¿no? Este jueguito de dígitos, ¿no? Se juega con dados. Y este es un número al azar. ¿Ya? Entonces, un número al azar, cuando alguien está jugando es ese juego de cachos que se llama así, ¿no es cierto? O sea, algunos tienen pues la mala idea, ¿no? De que el juego de cachos es para gente que toma, gente de boliche, gente... No. Yo con mis nietos juego cada vez cacho, ¿no? Entonces, hay veces hasta en capacidad de razonamiento, hasta el nieto ya me va ganando, ¿no? Aunque no crean. Pero es mucho depende cómo activen su razonamiento. Aquí tienen que echar a andar, ¿no es cierto? Multiplicaciones, divisiones, ¿no? Muchas operaciones más. Y resulta, ¿no es cierto, jóvenes, ¿no es cierto? Que ustedes en su capacidad de razonamiento lógico, ahora voy a asociar a esto o relacionar, ustedes en su capacidad de razonamiento lógico tienen que echar a andar, ahora aquí, ¿qué le meto? Un for, un while, un repeat, un if, un case, ¿no? Es lo mismo, es lo mismo. Tienen que encontrar una solución. O sea, al estar encontrando un valor, ¿no es cierto? Ustedes ya vienen con algo, con algún conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? El cálculo aritmético. Así es, ¿no? Yo no puedo echarte a andar, ¿no es cierto? No te puedo echar a andar, oye, a ver, dame un número, por decir un 50, no sé, cualquier número, no sé, ¿no? Un 7, por decir. A ver, por favor, el próximo que me encuentre el 7, ¿no? Entonces, jóvenes, decía, mientras piensa, ¿de acuerdo? ¿Okay? Entonces, usted ya tiene un knockout, ya tiene un conocimiento. Entonces, en base a ese conocimiento, está buscando una solución. Es lo mismo la lógica. Usted ya tiene un conocimiento, o sea, en introducción ya ha visto los ciclos, ya ha visto las alternativas, ¿no? Ha visto, es más, hasta estas operaciones. Entonces, ahora tiene que echar a andar todas esas operaciones para plantear una solución. Esa es la capacidad de razonamiento lógico también, ¿no? Así es. Eso es. Esta capacidad de acá es parte, ¿no? De la operación lógica. Okay. ¿Alguien que me dé cómo se encuentra el 7, muchachos? Dinero, Sí, dígame. el 3 dividido entre 3, ¿Ya? 4, el 2 por 2, 4 y el 4 menos 1 y más 4. Ya. ¿Qué hago con estas operaciones acá? 3 entre 3 me da 1. Y este 2 por 2 es 4. Y este tengo otro 4. ¿Y qué hago con eso? El 4 menos 1 y más 4. Ah, ya. El 4 menos 1 y más 4. ¿No? Claro, no interesa el orden, por favor, decía. Este 1 le llevamos, ¿no es cierto? El compañero dice 4 menos 1, ¿no?
¿sí? Menos 1 y más 4. 4 menos 1 es 3, más 4 es igual a 7. ¿No? Así es. Jóvenes, estoy haciendo una analogía de, jóvenes, cuando alguien va a ir a plantear una solución, ¿no es cierto? Vas a ir a resolver algo, ¿no? Vas a ir a echar a andar, ¿no es cierto? ¿Qué? Tus conocimientos. O sea, yo no te puedo decir, haz un programa si no tienes elementos de programación, ¿no? Así es. ¿Okay? Y lo que nosotros hemos visto no solamente son elementos de programación, sino hasta una metodología, ¿no? La metodología te dice cómo es una estrategia de cómo ir atacando, ¿no? Paso a paso. ¿Okay? Y aquí también hay una metodología, joder, hay una metodología, ¿no? Así es. Por ejemplo, cuando se pide un pequeño valor, ¿no es cierto? Entre las operaciones están por ahí donde tengo que reducirlas, menos dividido, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero cuando el valor fuera grande, ¿no es cierto? ¿Qué tal si les digo, por ejemplo, 320 de esto? Así. Entonces uno ya no va a estar pensando pues en una suma, ¿no es cierto? ¿Okay? Seguramente ya alguien inclusive puede estar pensando en un factorial, puede estar pensando en un exponente, ¿no? O por lo menos en una multiplicación mínimo, ¿no es cierto? Porque el valor es grande. O qué tal si es mucho más grande inclusive, ¿no? Entonces, jóvenes, aunque no crean, ¿no es cierto? Aquí, con estos dígitos, con 5 daditos, usted puede empezar a razonar muchísimo. Mejor dicho, a tener una velocidad de cálculo. Gracias. Practíquela, muchachos. Pero lo que más me voy es la analogía. Ya, por favor, jóvenes. Nadie puede hacer una casa si no tiene los conocimientos de cómo hacer una casa, ¿no? Nadie puede manejar una movilidad si por lo menos no ha aprendido cómo se encienden, cómo se apaga, cómo se engancha, no sé. Lo mínimo, ¿no sé? Entonces, jóvenes, a veces esos aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos son importantes. O sea, no es que lo hemos visto ya y me voy directo, no. Jóvenes, hay que tomar muy en cuenta esos aspectos, ¿no? Por favor, ¿quién es el que me dijo el 5 y el 7? Primeramente, el que me dijo 5. Justiniano Bodir, yo. Apellido, Choco. Justiniano. Justiniano, segundo apellido. ¿Por qué? También Justiniano. Dice. ¿O no? ¿Qué? ¿Al segundo apellido? Sí, los dos son Justiniano. ¿Justiniano? Justiniano. Ya. Oye, ¿tú Baudir. tienes solamente el 1? ¿O tú las respondiste las dos? El doy responde ingeniero. Solo una. ¿Quién es el que me respondió? Ese es el que me dio el 5. Sí. Ya, el 7, ¿qué me respondió? Valderrama Ventura. Gracias. Muy bien, joven. Vamos a continuar, ¿no? Entonces, por favor, voy a ir terminando, pero les voy a demostrar el programa. Ya lo conocemos, pero de cualquier manera, jóvenes, ¿no es cierto? Hay que ir practicando. Me voy a ir al programa. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Por favor, esta es la clase entero, ¿ok? Esta es la clase entero, ¿ok? La clase entero, esa cajita, llamaremos así, ¿no es cierto? Esa cajita, ¿no? A ver, un segundito. Muchachos. ¿Dónde estoy? Ahora sí. Entonces decía, jóvenes, ¿no es cierto?